El pasado 26 de abril, prácticamente la energía de Géminis cambió para nunca más volver a retornar como antes. Y fue dándole la bienvenida del planeta Urano a Géminis, y de ahí que todos los planetas que han venido pasando por este sector, por esta zona de nuestra vida, Mercurio, Venus, el Sol, próximamente la Luna, que va a estar formándose en una luna nueva el día 15 para arrancar una nueva semana con una nueva luna. Para eso, pues obviamente ustedes creo que lo conocen, de Argentina, Aragón al cuadrado, hablando de luna nueva en Géminis. Qué gustazo, Rafa, tenerte por aquí, que compartimos en diciembre en el simposio presencial acá en Bogotá. Y qué rico que hasta ahora coincidimos también para hablar de semejante tema. Rafa, bienvenido al canal, bienvenido a este espacio y gracias por aceptar estar hablando conmigo hoy de este tema. Javier, queridísimo, los dos Aragón estamos acá unidos. Qué bueno este reencuentro, qué grato volver a encontrarnos. Bueno, allá en diciembre pasado tuvimos un encuentro magnífico presencial donde nos dimos ese abrazo en persona, nos conocimos, compartimos muchos días juntos, hicimos un evento magnífico junto a Juan Carlos Gómez, junto a Martín Ochoa. La verdad que fue inolvidable y bueno, acá seguimos, ¿sí? Haciendo lo que más nos gusta, que es la astrología, así que contento de estar aquí contigo, querido Javier, justamente para hablar de toda esta energía geminiana que se planta esta semilla el próximo 15 de junio, como bien vos dijiste, a los 24 grados. A mí me gusta entender un poco la energía de Géminis, siempre poniéndola en su eje con Sagitario de esta manera, Javier. Pensemos un poco que en contraposición, Sagitario es un poco cuando marcamos una hoja de ruta, un mapa de tesoro, que decimos, bueno, allí está el cartel luminoso y vamos a por ello. Fíjate cómo siempre aparece muchas veces en consulta cuál es el propósito, ¿sí? Y en Géminis el propósito se hace camino al andar. En Géminis es aquel cartel luminoso al que quiero apuntar, lo voy a hacer operando en diferentes alternativas, abriendo varias puertas, y en sí la experimentación es lo que me va a llevar a que aparezca ese cartel luminoso. No es que aparece de forma predeterminada, como es en Sagitario, que lo marca esa flecha a la cual quiero apuntar para llegar a algún lugar. Entonces me parece muy interesante cómo se abren las bifurcaciones. Yo creo que esta luna nueva nos permite experimentar y sobre todo no tener las expectativas, ¿sí? Yo siempre relaciono la parte geminiana como la fase de aprendizaje que tienen los niños, donde agarran un objeto, preguntan por qué, para qué, curiosean, y eso llevado a la vida de un adulto. Fíjate, Javier, cómo es tan interesante porque nos abre a estímulos, nos permite poder sentir de que cualquier cosa que sucede puede abrir un sinfín de puertas. Es como la punta de un hilo, de un ovillo, donde se puede abrir muchas cosas para investigar, para aprender y de alguna forma eso también abre otras alternativas. Y eso de por sí abre un poco canales, ¿sí? Entonces me parece que es una gran oportunidad de exploración y de experimentación, no con un fin predeterminado, es ir viendo en el camino. Ir viendo en ese camino, ahora que tú mencionabas los temas del camino, Géminis está muy movido. Es la primera luna nueva que vamos a tener con esta renovación uraniana que va marcando la pauta de 7 años. Y esta primera va como plantando quizás lo que tú mencionabas, la semilla de lo que vamos a estar desarrollando en esta zona de vínculos, en esta zona de alternativas. Siempre veo a Géminis como el recursivo, el curioso también, que puede a veces no tener, no es el Virgo que tiene como ese tecnicismo de algo, pero que Géminis busca de dónde lo va, de dónde saca la alternativa, cómo se ayuda o cómo se apalanca de distintos canales o distintas formas también que pueda conectar. Creo que por eso bien puesto el tema de la comunicación, ¿no? Fíjate cómo en la comunicación cuando estamos con alguien vamos tocando algunos temas y eso hace que se vaya abriendo caminos de nuevos aprendizajes, de nuevas formas de lenguaje, de nuevas formas de interpretación y, por qué no decirlo, de nuevas formas de comparar la vida o comparar lo que yo he venido pensando, sobre todo ahora que esta luna nueva va marcando como eso, cuáles son los paradigmas, cuáles son los pensamientos, cuál es el tema que voy a estar recordando si miramos su regente Mercurio que está próximo a entrar a su fase, va a pasar hasta el 29 de junio que empieza a retrogradar,
pero siguiéndole el compás a Mercurio de lo que está haciendo desde el grado 16 de Cáncer hasta el grado 26 que va a ser su espacio de retrogradación, pues fíjate que ahí también es como la luna nueva plantando un nuevo vocabulario, plantando unas nuevas imágenes y sobre todo unos nuevos títulos para poder comprender un poquitico más de lo que nos va a estar hablando ese Mercurio en retro. Pues creo que por ahí bailando, ¿no? Esto que dijiste es último me parece súper interesante porque fíjate cómo tiene que ver la luna con el mundo de las emociones y qué tan importante es ponerle nombre a las emociones. Porque cuando se le pone nombre, por ejemplo, a aquello que es caótico, se empieza a ordenar, se empieza a rotular. Cuando le ponemos nombre a un fantasma, deja de ser un fantasma. Cuando le ponemos nombre al miedo, desaparece el miedo y ahí aparecen otras emociones. Del miedo puede aparecer la emoción primaria, que puede ser angustia, alegría, decir, ah, a esto le tenía miedo, pero vamos a ver cuál era la realidad de la emoción. Después veremos cuál es. Pero lo que voy es que ante ese vacío, que muchas veces cuando hay una incertidumbre, un vacío, lo primero que aparece es el miedo. ¿Sí? Por algo las películas donde se muestra un poco, pero no se muestra del todo, no da tanto temor. En tal caso, una película, si se quiere, de sangre nos puede dar repulsión, pero no miedo en sí. Esa es la gran diferencia. Y por eso el misterio juega tanto y el vacío se llena de tantos interrogantes, porque genera fantasmas. Y esto que decís es fundamental. Una luna en Géminis es importante para empezar un proceso en el cual le podemos poner palabras. Somos seres atravesados por el lenguaje, ¿sí? Entonces, justamente al poder ponerle palabras a nuestras emociones, es el momento en el cual podemos ordenar el caos, ¿sí? Es el momento del caos, justamente es eso. Y el caos no tiene por qué ser negativo. Pues el caos puede ser justamente algo que no se entiende. Y quizá al ponerle palabras podemos encontrar que en realidad ese caos era algo completamente positivo. Eso es lo más interesante. Que el hecho de poder generar un orden lingüístico es lo que permite que las emociones se puedan comprender y aparte se puedan expresar para con un otro. Porque es muy interesante porque muchas veces estamos pensando que el otro eh, siente lo que estamos pensando. ¿No? Es como que Uy, yo Rafa, siente ahí que la otra esa persona da está. por sentado cómo me estoy, lo que estoy pensando, etcétera, pero si no lo digo, no hay forma. Y lo más importante es que siempre los hechos, ¿no?, tengan que respaldar un poco los sentimientos y las palabras. Pero más allá de eso, a la distancia no hay forma. Si no se expresan, no va a haber forma que el otro pueda adivinar. Entonces me parece que es una gran semilla que se planta en ese sentido. Esta parte donde mencionas de asumir, ¿no? El otro asume y pone la coma y pone el punto donde quiere. Y entonces la emoción va tergiversándose, va teniendo otro tinte, va moldeándose y a lo mejor quise decir otra cosa, sobre todo en los mensajes, muy geminiano, muy a través de una forma de comunicar y entonces el otro, uy, estás enojado, no, no estoy enojado. Claro, como me hablaste, no, escribí, ni siquiera lleva admiración, no hay mayúsculas, no hay eso. Pero la otra persona lo va tomando con la emoción o lo va tomando con la sustancia que finalmente tiene en él o en ella y le va dando esa interpretación que tiene. Ahora, esta luna nos pone muy reflexivos frente al tema, porque algo que sí le gusta mucho a Géminis es como comparar y comparar pasado con futuro, comparar el ex con la pareja actual, comparar dos personas que Géminis va mirando, bueno, esta, Marcos o José, el caso de una mujer, como que voy mirando estos paralelos y de acuerdo a estos paralelos es que me permito también elegir. Por eso también quizás es el signo que más le compete este tema. Ahora hay un aspecto en la lunación justo, no va a ser partir, pero sí tiene mucho que ver con los grados de Quirón. Fíjate cómo también Quirón está prácticamente a puertas de entrar a Tauro, de hacer un cambio. Y creo que ahí tú trajiste, me contabas antes de salir al aire, que tenías unos aspectos, porque es una lunación que va como muy apretada, como que va teniendo distintos ángulos. Para mí es una lunación distinta en el hecho de que ya pasó el sol y pasa, en este caso, la luna por este uranazo que ya empieza como a decirle, bueno, esto va a ser diferente. Esta siembra pide una conciencia distinta y algo como más disruptivo, algo como más que quizás nos saque un poquitico de la zona cómoda con la que usualmente solemos fijar nuestra luna o fijar nuestras emociones, como que aquí esta invitación es también a salir un poquito desde ahí, a incomodarnos.
como que nos va a invitar a tener un lugar que no va a ser tan cómodo, que no va a ser tan agradable, pero que pide eso, ¿no? A la final, como que ofrece ese matiz. Exacto, bueno, sí, Quirón está ya al final de Aries, pero por grados estaría haciendo como un sextil, ¿sí? Hacia lo que es la luna nueva. Entonces, qué interesante porque Géminis puede ponerle palabras a aquellas situaciones en las que podemos haber recibido alguna herida injusta que no hemos terminado de procesar, donde había alguna suerte de quizá resentimiento que habíamos podido tener en el pasado y no habíamos podido ponerle palabras. Mm, Yo siempre digo lo mismo, Javi, que para mí la diferencia entre Quirón en Tauro y Quirón en Aries es que Quirón en Tauro es aquello que tuve y que perdí. Y Quirón en Aries es aquello que estuve a punto de conseguir, pero no lo conquisté y me quedé con el sinsabor de no haber llegado mm, a la meta. ¿No? Como decir, hace 20 años me dejaron en el altar, hace 20 años o hace 5 estuve a punto de conseguir el trabajo de mis sueños o de subirme a un avión. No es que tuve un matrimonio y lo perdí o que tuve un trabajo y lo perdí. Estuve a punto de la conquista. Esa es la diferencia vital para con Tauro. Entonces me parece que justamente es ponerle palabras a aquello que no se pudo conseguir, pero que estuve a punto del objetivo. Ese mm. segundo puesto que se quedó con el trago amargo. Esa también está muy relacionado con la sensación de que se perdió y que además de que se perdió, fue doloroso por la expectativa, ¿no? Que a veces también con Quirón trae ese tinte un poquitico de que se supone no lo merezco o que no me cuadra, ¿no? Este faltante donde Quirón a veces, ¿por qué a mí? Es muy fácil con las experiencias de Quirón en este sextil caer como en esa parte de, pues Rafa, a mí no se me ajusta este tema, ¿no? Cuesta trabajo. Digamos que hay que hacer todo un trabajo quironiano, todo un trabajo de resiliencia, de investigación, bien sea con la psicología, con la astrología, pero requiero con Quirón de apalancarme en alguna terapia que me ayude a discernir un poquitico más a fondo qué fue esto, de qué viene. Y en Géminis, pues este sextil facilita, como lo que mencionabas tú, la comprensión. No lo puedo borrar, no lo puedo desaparecer de mi vida, pero sí le puedo dar un título diferente, sí le puedo dar una connotación distinta en este caso, que me permita como ser más amable quizás con eso que pasó y buscar el vaso medio lleno, ¿no? Aprovechar esa luna nueva que da una comparativa con Géminis y cómo comparo ese hecho con algo que me pueda nutrir de una manera muy de programación neurolingüística, como uniendo también el verbo, la palabra, el ser como muy flexibles y muy, digamos, de una u otra forma, como más, menos exigentes con los temas que no fueron tan gratos con nosotros mismos. Creo que ahí tiene esa pauta, ¿no? Sí, además, qué interesante porque justamente el sextil 60 grados es un aspecto geminiano, porque Géminis aparece en el zodíaco a los 60 grados. Entonces, justamente este sextil de la luna nueva para Quirón, Quirón también la gran llave es cuando se hace una apertura para comulgar con otra persona que haya atravesado con una situación que le haya generado un impacto similar. Y esa comunión es la que hace la llave de que, bueno, de que no únicamente me pasó a mí y que no únicamente soy el único. Entonces ahí está la gran magia de Quirón. Entonces justamente se trata de poner palabras a esa vulnerabilidad y ahí es donde Quirón cobra su magia, ¿sí? Cuando aparece también un otro, cuando aparece ese otro gemelo que hace que uno no se sienta tan solo en esa situación quironiana. Y ese otro gemelo puede ser, bueno, alguna persona que no tiene un nombre y apellido o no es un vínculo puntual en la vida de uno. ¿Sí? Entonces también esta luna nueva aprovechemos para poder encontrar alguna persona que puede ser de repente en una conversación espontánea que se dé. No tiene por qué ser en un marco de horas de conversación y demás. Y otra cosa también quería mencionar, Javier, que uno de los grandes cualidades, si se quiere, de Géminis es la adaptación, ¿sí? A circunstancias. Ahora, en la astrología no hay buenos y malos. Una sobreadaptación puede ser una circunstancia que sea, llamémosla, adversa, que no nos haga bien y demás, o puede ser algo muy bueno. Entonces, yo creo que también esta luna nueva nos invita a decir, me estaba sobreadaptando, llámese, a un vínculo, a una rutina o a unos quehaceres que me estaban generando algo negativo y de repente me estaba, entre comillas, intoxicando, o tengo la Mm. posibilidad de adaptarme a situaciones que realmente son muy buenas y que realmente abro las puertas a hacer un cambio. Yo creo que ahí está el criterio puntual,
porque Géminis se puede sobreadaptar a una situación que de repente le está haciendo mal, y después, bueno, aparecen las consecuencias. Yo creo que ahí ya va por el criterio propio. Esta que mencionas del criterio y de tener este discernimiento también, creo que es una invitación que hace también la luna en este grado 24, en este decanato que toca otros puntos de la carta o que muy posiblemente algunos sean de signo luna, ascendentes o soles y ahí lo perciban como un poquito más trillador. Y creo que aparte de esa adaptabilidad que puede ofrecer, Géminis también nos da las rutas que a través de nosotros colocar la comunicación o colocarlo en palabras o colocarlo en escritura, hacer algo. Fíjate cómo Géminis también se apalanca mucho de las manos, de cómo lo puedo maniobrar. Si miramos Géminis, la esencia del geminiano o la esencia de esta fase muy mercurial, también es como traerlo cerca. Esta sensación me recuerda mucho a los niños cuando estamos en esta versión de que agarramos un juguete y me lo quiero comer. Es como la manera de entender al cerebro y de que el cerebro pueda tenerlo más cerca para darle una interpretación si es sólido, es blando, es comestible. En ese mundo emocional de lo que nosotros hemos venido navegando en estos meses, también es puntual como hasta dónde he venido dándole una interpretación a las emociones que son coherentes quizás al vacío, a los vacíos emocionales que se puedan tener. Aquí se vuelve el tema muy, muy pensante, aquí como que la luna se vuelve muy racional. Una luna nueva en Géminis es como, bueno, está bien sentir, pero ¿cómo vamos a cambiar y cómo vamos a equiparnos finalmente de lo que es el promotor o el principal precursor de la emoción? Fíjate cómo, por ejemplo, en la programación neurolingüística es imposible que la emoción suscite sin que esté conectado a una red neuronal que me conecte con un neuropéptido y a su vez se haga un trabajo en segundos con las imágenes del pasado para poder detonar o activar en el hipotálamo lo que llamamos una emoción, una sustancia química. Es decir, que también esta luna nueva en Géminis nos recuerda que las emociones sí o sí están supeditadas a un pensamiento, a un Géminis, a un recuerdo. Tiene que haber una percepción. Rafa, tú tienes que tener una percepción acerca de la altura, tienes que tener un concepto acerca de la altura para cuando te veas expuesto a un puente alto, de acuerdo a eso va a ser la reacción química de la luna. Entonces, si hay una experiencia difícil con las alturas o si has tenido un tema en el pasado, y tu percepción y tu pensamiento acerca de la altura es que es peligroso, lo más probable es que cuando estés conmigo en ese puente, empiezas a suscitar y empiezas a somatizar una cantidad de emociones y de nerviosismo y te sudan las manos y espérame, Javier, porque y a lo mejor toda la información, Luna Nueva Géminis, todo el pensamiento que yo tengo acerca de la altura es todo lo contrario. Es que es alegre, es que es bondadoso, es que imagínate esta experiencia y mientras tú estás a punto de infartar con tus emociones a tope, ¿sí? Como precursor del pensamiento que dice, activó todos los recuerdos de alarma, de infancia, de que la altura es terrible, yo me la estoy gozando. Y yo estoy feliz y digo, mira este panorama tan maravilloso. Estamos viviendo la misma situación, estamos en el mismo puente, estamos frente a la misma altura cada uno, pero el pensamiento, Géminis, la creencia de cada uno de nosotros versus el recuerdo, acerca de eso es tan diferente que detona emociones completamente distintas, aunque estemos viviendo el mismo cuadro. Me encanta ese tema, Javier, porque tiene que ver con la intuición y a mí por lo menos, ¿no? Una descripción de la intuición que me encanta mucho la dio nada más y nada menos a alguien que no tiene que ver con estos temas y que es un personaje de ficción, que es el detective Sherlock Holmes, que decía que la intuición es un proceso mental más que va a tal velocidad que aparece en forma de corazonada. Es decir, que un proceso mental lento es cuando yo hago un cálculo matemático. 2 más 2, 4. Pero quizás 2 más 2 me puede dar 3 porque no lo hice correctamente. Esa intuición es cuando hago 2 más 2 y enseguida me dio 4 y me generó una corazonada. ¿Sí? Y es lo que vos decís. Tiene que ver por cómo procesé a tal velocidad esa circunstancia. Y eso también tiene que ver con las experiencias. Por eso se dice mucho, por ejemplo, en el caso de operativos de rescate, de bomberos, etcétera, que entran a un lugar y cuando se está por desplomar una parte del techo, ellos ya un segundo antes se movieron, porque ya estuvieron en esos lugares y ya está entrenado ese pensamiento que en otra persona sería mucho más lento,
el calcular todo eso ya lo tienen entrenado de una manera rápida, parece en forma de corazonada y tienen la capacidad para moverse un segundo antes. Entonces me gusta ver la intuición de esa manera, ¿sí? Como un Sí, pensamiento rápido que además no siempre tiene que ser certero. sí, esa es la Yo lo veo de otra. esa manera. Sí, sí, sí. Ese es otro tema que va marcando esa lunación. Bueno, aparte de esto que hemos venido hablando, tenemos un semisextil ahí con Júpiter. Una luna nueva, 24 grados, que será, recordemos para los que me están preguntando aquí en TikTok, aclaro, hago una pausa para aclarar. La luna nueva para despejar dudas no es hoy, hoy estamos haciendo el programa, hoy miércoles 10 de junio, pero la luna nueva la vamos a tener el día lunes 15 de junio en el grado 24 de Géminis. Entonces, estamos dando algunas imágenes y demás para que ustedes tengan como presente de qué se va a desarrollar el fin de semana, cómo lo vamos a tener ya para amanecer este lunes, solo para aclarar esto, porque sí, todavía no está la luna en Géminis para los que me están diciendo aquí. Bueno, Rafa, tenemos ahí un sextil que invita justamente con un signo que contiene muchas emociones, un signo también donde va a estar Mercurio, el regente de esta lunación, también haciendo su fase de retrogradación, y al mismo tiempo, pues Cáncer, ¿no? Que convoca mucho a los efectos de la luna. Eh, en este semisextil que tenemos aquí. 26 grados que tiene Cáncer a 24 que Sí. tiene Géminis. ¿De dónde lo tomas tú? ¿De dónde le buscas tú la conexión? Bueno, a mí primeramente aquí me interesa ver cómo Mercurio es el regente de la Luna. ¿Sí? Disculpa, Javi, ¿me escuchas bien? Ahí sí, estuvo como un poquito perdido, pero ya regresaste. Sí, porque me salió un cartel de aviso, por eso te lo pregunto. Sí, ya te escucho. ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Bueno, me interesa ver este semisextil también porque justamente Mercurio es el regente, ¿sí? De esta lunación. Entonces, este Mercurio está teniendo una conjunción con Júpiter. Entonces ya estamos hablando de un tipo de Mercurio que tiende a tener una memoria hacia el pasado, ya que es cáncer. Y tiende a tener una memoria en el cual Júpiter, yo siempre digo que Júpiter en cáncer es un poco esa brújula que nos dice por dónde no ir, donde es el GPS del automóvil que dice zona peligrosa, gira a la izquierda. Entonces, Mercurio, que tiene que ver con el campo de experimentación, yo creo que es un poco el salir a experimentar el terreno y cuando vemos, y volvemos al tema de la intuición, fíjate, porque cuando vemos una piedra que hemos sentido que tropezamos en el pasado, hay una información que nos dice, ya sabemos cómo va a seguir el desenlace de esto. Entonces no tomamos ese camino y tomamos otro, bajo situaciones que están dentro de nuestro control, ¿se entiende? Entonces me Sí, parece que es una suerte de escudo protector también, para saber en principio por dónde no ir. Yo creo que esta luna invita primero a dónde no ir, después abrirán las puertas por dónde ir. No es para por dónde ir directamente, es más como de descartar los caminos primero. Es más de un proceso inverso, lo veo. Entonces, también me resulta interesante porque este Mercurio junto con Júpiter, Mercurio solo es por qué y Júpiter solo es para qué. Entonces aquí es un poco el alumno que también es maestro al mismo tiempo. Es el maestro que aprende de los alumnos y es el alumno que aprende del maestro, pero que a su vez también cuestiona lo que aprende, que cuestiona en su momento interno. Entonces me parece que eso es el verdadero aprendizaje. Fíjate cómo se da esta magia y también qué interesante porque Mercurio y Júpiter tienen un sextil con Marte en Tauro, es decir, que la mente, que sabe por dónde no ir, a su vez también plasma en acciones concretas, Marte en Tauro, los hechos. Es decir, que también nuestros hechos van a estar reflejando lo que pensamos. No hay mucha posibilidad de disociarse, ¿me explicó? sí, sí, sí. Si ya nuestros hechos están hablando de lo que realmente estamos pensando, no hay posibilidad de engañarnos a nosotros mismos. Eso me parece lo fundamental. Porque si yo hago un relevamiento de lo que hice las últimas horas, hablo, ¿no? Después de la luna nueva y demás, simplemente con los hechos que hice en el día a día, con lo que hizo mi cuerpo, Marte en Tauro, ya de por sí va a estar haciendo una confesión de parte de mis pensamientos. Entonces ahí no hay engaño, no hay autoengaño, y lo importante es que eso es lo fundamental de todo. Esta parte donde metiste a Marte me gustó mucho porque es también como tomar acción frente a la capacidad de mi propia verdad o de mi propia mentira que he venido gestando en lo que habla Mercurio en ese Cáncer, ¿no?
bueno, ya me doy cuenta de que esta es mi verdad, o ya me doy cuenta con esta luna nueva que empieza a sembrar en mi psique otra cosa, otro pensamiento, otra verdad en relación y en paralelo a lo que pudo haber sido mentira, y no tanto la mentira que me dicen, porque si te fijas, acá hay un principio más sobre esta lunación de lo que está pasando con nosotros en la relación propia de individuación, sino la mentira que me digo frente a algo, frente a la ensoñación de algo o la mentira que he venido creyendo acerca de alguien o de la familia o de los secretos. Y me causa mucha, mientras hablabas de este tema de las mentiras y de los temas del pasado, tú puedes creer, Rafa, que a estas alturas de la vida yo me enteré de algo, aprovecho para hacer catarsis y dejarlo en evidencia, el fin de semana que quedé atónito en un almuerzo con mi abuela y con mi mamá, cuando mi madre bota un comentario, yo digo: "Ay, ¿cómo? ¿Eso pasó?". Y entonces volteo a mirar a mi abuela y se queda mirándome como diciendo: sí, fue así, fue así. Su abuelo y yo nos conocimos de la siguiente manera. Hasta este fin de semana, hasta el domingo, había Era otra la vivido versión. con otra historia. O sea, para mí era Mira, otra historia, era mi abuela, mi abuelo, los hijos, y no había pasado nada más. No había ocurrido nada más antes de eso, no sabía una trama, no sabía un drama que había pasado, ignoraba por completo esa parte de la historia y me quedé como, ¿y por qué nunca me enteré? ¿Por qué nunca me habían contado? ¿Por qué nunca? Entonces ellas como que se miraron diciendo, pues no sé, no se dijo, no se explicó, no se hizo énfasis en eso, pero la verdad es que sí, así fue. Así nos conocimos con su abuelo y fue de esta manera. Y claro, hay hijos y etcétera, y otra historia, y yo decía: "Guau", pero ahora que tú tocabas el tema del Marte, de las historias de Mercurio en Cáncer, me hace mucho ruido porque además vuelvo a la historia, no estoy en Orlando, que es donde, resido, sino que además bajo a la raíz, claro. a Cáncer, a Bueno, claro. Colombia, la familia, un almuerzo, y de así espontáneo, casual, o sea, no era que el tema no era ese, no era sentarnos a No hablar se de eso. juntaron para eso, se entiende, sí. Pero salió y yo me quedé como todo el domingo pensando y el tema y digo: "Guau, el lunes festivo", como, y no, estos temas que salen. A veces creemos, claro, tomamos por hecho, damos por hecho también que así fue porque no se ha explicado, no se ha entendido, no se ha dado esos momentos o no se ha dado esa parla, como se dice acá, esos momentos de Sí. sentarnos a parlar, a conversar, a dialogar, ¿no? Un café, lo que sea, no se ha dado ese espacio y fíjate que cuando se reúne para algo que no es como tan previsto, salen cosas, salen verdades o interpretaciones. A veces no es tanto la verdad, sino es la manera o el ángulo desde donde yo lo estaba viendo, desde mi lado. Desde mi lado la historia era así. Desde el otro lado, pues a ellas también les pareció como natural y quedamos todos como en un punto de, asumimos que sabías o pensamos que se había contado en algún momento y que tú lo sabías, ¿no? Bueno, qué importante que traigas así, ¿no? Un ejemplo a colación, porque vos fíjate, si ya algo que está por fuera del control de uno, que tiene que ver cómo la otra parte cuenta o no cuenta una historia, porque uno no lo puede controlar, ya de por sí a uno le genera asombro. Imagínate cuando uno mismo, para con uno mismo, porque así es el ser humano, se tiende sin querer una trampa de autoengaño, ¿cómo cuesta decodificar esa trampa de autoengaño? Que ya de por sí es para con uno mismo, con esa frase que dice, es más fácil hacerle entender a alguien que fue engañar a alguien que hacerle creer que fue engañado. ¿Me entendés? O sea, es desmontar todo eso de uno para con uno mismo, es extremadamente complejo, ¿sí? Y yo creo que gran parte de esta luna nueva nos trae esa gran oportunidad. Entonces, vos fijate que también este Mercurio y Júpiter en Cáncer tienen una cuadratura justamente con Saturno y con Neptuno. Y parte de estas cuestiones nebulosas o de engaños que uno se genera con sí mismo, que es cuando uno genera esos espejos o esa suerte de consuelo para no afrontar situaciones realistas, que es la parte baja de Neptuno, Sí, tiene que ver con esta cuadratura y también incluye a Saturno porque nos pone en desafío de tener que correr los velos de aquellas situaciones en las cuales nos hemos puesto ciertas cortinas o ciertas nebulosas en el medio para no poder ver la realidad con mecanismos de autoengaño que cada uno, a ver, muchas veces, Javier, lo hacemos, obviamente yo me incluyo porque somos seres humanos, para poder soportar situaciones que son extremadamente dolorosas.
es un mecanismo de supervivencia muchas veces, que se entiende que es necesario, pero hay un momento que tiene que caducar porque si no, no hay forma de poder abrir puertas de madurez hacia la realidad y de poder experimentar otros cambios. Si no, termina siendo un bucle de repetición y termina siendo un bucle de encierro, y ahí aparece la parte de cáncer más baja que termina siendo la de repetir un patrón de conductas que no es evolutivo y que es más de ir hacia atrás. Entonces me parece que una de las grandes desafíos, ya que es una cuadratura, es esta, la de correr los velos de lo que uno se estaba poniendo como propia verdad para no poder ir hacia la otra verdad. O sea, es un poco como ir tirando de un ovillo para las capas de la cebolla, ¿no? Un zoom, un video de estos de zoom infinito. Sí, Me exacto. va apareciendo Eso. una imagen, otra imagen, y como que cuando quiero Sí, que se quede algo estático, viene otra y otra. Esto que tú mencionabas, Rafa, es veo lo que quiero ver, ¿sí? exacto. O de otra manera, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sí. Voy interpretando y lo que dices tú, a la final tiene mucho que ver con la luna, emociones, tiene mucho que ver con el sol, la conciencia, tiene mucho que ver con Géminis, luna nueva, la interpretación que me sirve y se acomoda a mis justas necesidades de proporción y correspondencia de vacío emocional, versus lo que propone Géminis de cómo aprendo a convivir con esto. Ya ni siquiera es la otra persona, ya ni siquiera es la realidad o el afuera, sino que estoy haciendo un esquema de pensamiento que me permita una mínima estructura de convivir conmigo mismo. O sea, empezando a comprenderme, a entenderme a mí solito, sin meter a otros, sin meter a pareja, sin meter a hijos, o sea, sin mezclarle otro ingrediente que ya conmigo mismo tengo suficiente para estar sobresaturado con los aspectos que Ah, hemos dicho, exacto. como que ni yo, la famosa frase de ni yo mismo puedo administrar mi mente, mi estructura egoica, ahora ¿qué le voy a sumar a la tuya? O sea, si le sumo la tuya, esto explota, esto como que revienta también, ¿no? Exacto, porque fíjate que estamos hablando de los gemelos de Géminis y no estamos hablando de que ese gemelo sea otro afuera en otro cuerpo, sino que estamos hablando del otro gemelo interno. Y Entonces es siempre fácil, estamos Rafa. hablando de uno para con uno mismo. Y Rafa, es fácil, porque si tú eres el otro y ya, y pasó esto y me incomodaste, ¿sabes qué, Rafa? Hablamos después. Chao. Y Sale el además no problema. puedo, Me puedo zafar y listo, se acabó. Pero con el gemelo de aquí, con el otro de aquí, ¿cómo me zafo de ese? ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo le digo, vete, si está ahí? ¿Cómo convivo con eso? Lo que tú mencionabas, incluso desde la psicología. Es necesario acudir el pensamiento, por eso la imaginación, la interpretación de ideas, prácticamente es inherente al ser humano. El ilusionarme, la ilusión, es inherente al ser humano, es un tema que se da, es un tema que no depende, no, yo nunca más me voy a volver a ilusionar, no, yo nunca más voy a, decirlo es fácil, ahora sosténgalo, intégralo, la vida nos invita a que haya eso, la vida y creo que ahí está el ejercicio justamente de empezar un lunes, fíjate esto de lunes de luna, luna nueva que va abriendo el pensamiento, además de una manera muy, lo que mencionábamos, con Urano, ¿no? Recordemos que este signo Géminis tiene un mood distinto, no conocido de hace 84 años, donde ujú. es la primera luna nueva que tenemos con un Urano de protagonista de antesala que recibe esto de decir, ahora se requiere una simbiosis distinta, ahora se requiere una renarrativa diferente, de cómo también voy aprovechando esos espacios para llenarme y contarme la historia de una manera distinta, que me sirva, ¿no? Que me nutra, por lo menos en las nuevas ideas. ¿Qué otro aspecto tienes tú ahí, Rafa? Bueno, justamente Venus, ¿no? Ya en su inminente entrada en el signo de Leo, que tiene, bueno, aspectos también, está Venus en Leo bastante interesantes. Primeramente, quería decir algunas cosas de Venus en Leo. Yo entiendo siempre a Venus como el planeta de equilibrio, ¿sí? Y fijémonos cómo muchas veces cuando hablamos de la ley del espejo, lo primero que muchas veces, ¿no? Escuchamos y demás es que aquello que nos irrita del otro es una parte de nosotros mismos que nos irrita. Pero en Venus el Leo tiene que ver con aquello que admiramos el otro, en un otro que en realidad admiramos de nosotros mismos y quizás no podemos tolerarlo. Quizás sentimos que somos muy pocos para eso.
quizá no podemos aguantar todo eso bueno que tenemos y lo proyectamos en otro. Por eso también tenemos ídolos, ¿sí? Por eso también admiramos gente. Por eso Venus en Leo también nos invita a rodearnos de gente que admiramos. Entonces, no gente que necesariamente nos irrita, gente que admiramos mucho y eso nos despierta algo que posiblemente no podemos procesar y que tenemos quizá virtudes que queremos desarrollar y podemos sacar adelante. Por eso esta Venus en Leo, al tener un sextil con Urano en Géminis, nos permite poder sacar ese canal creativo, pero para eso nos necesitamos tener ese reflejo de otras personas que nos inspiren a eso, a poder sacarlo. Poder tener un poco, si se quiere, esa referencia en otras personas. Por eso es un gran momento para rodearse con personas que estén en algún tipo de actividad que uno quiera hacer espejo y hacerlo. Mm. Lo veo de esa manera. Este tema que tocas de Venus en Leo, que también es, yo lo menciono mucho como lo comprendo desde el ángulo, decía hace poco Rafa, cuando pasas, me imagino que en Argentina es igual, cuando pasas a una entrevista de trabajo, hay una parte superior donde colocas en tu CV, en tu hoja de vida, perfil personal, ¿no? Ujú, sí. Y debajo de ese perfil personal, pues viene una cantidad de Venus en Leo, viene una cantidad también de la luna nueva en Géminis, unas palabras, soy una persona dedicada, soy una persona, empiezo a sacar un, que a veces haciéndolo, mostrándolo, es un perfil donde necesitas usar a Venus en Leo, sí o sí, así seas de signo Capricornio, Aries, lo que sea, pero en Y ese otra cosa, perfil, Javier, ujú, en esas entrevistas preguntan, ¿y cuál sería tu defecto? Y uno, generalmente, una frase cliché era, soy demasiado puntual, soy muy ordenado, eh, que soy muy exigente. a veces me gusta que todo esté perfecto, que todo se haga perfecto. Esa. Es una pregunta con trampa ya a esta altura, ¿no? Sí, ese es muy el tema de Venus en Leo, lo que tú decías. Qué difícil también a veces empezar a darle valor o ese reconocimiento y colocar en palabras que la hoja de vida me la exige. Y queda fácil porque, bueno, la lleno al computador y voy colocando ahí, ¿no? Una persona puntual, dispuesta, trabajador, ta, ta, ta. Ninguno vamos a colocar ahí, no, pues casi siempre me deprimo. Acá por las mañanas estoy que no me quiero ni levantar. Tengo, no colocas eso. Ponemos, acudimos a Venus en Leo, palabras bonitas, palabras de, y también nos van a hacer esa pregunta. Fíjate, en este fin de semana es simultáneo. El día sábado 13 de junio entra Venus en Leo. 2 días después se forma la lunación para recibir la semana con la luna nueva, donde es como si también se dijera, ¿y cuáles son tus virtudes? Y también pasa mucho ahí con Venus en Leo. ¿Cuáles son tus mejores virtudes? ¿Cómo las desarrollas? ¿Cómo las llevas a cabo? ¿Cómo haces eso? En una entrevista de trabajo, pues fácil, ¿no? Contesto ahí y demás. Pero el lunes en esta luna nueva, ante la pregunta ya no del trabajo, sino de la vida, del destino, que nos dice, bueno, ¿cuál es tu perfil personal? Pero ya de vida, ya no para esa vacante, sino en tu vida, donde me digo a mí mismo, la conversación de los gemelos, luna nueva, dentro de mi pensamiento crítico, ¿cuál es mi perfil personal, el que tengo ahora? ¿Cuál es mi narrativa? ¿Cuáles son las palabras que utilizo? Esto tan clave, ¿no? De cómo me estoy hablando, de cómo me estoy administrando internamente, de cómo se va, cuáles son esas palabras que utilizo, cuáles son estos temas que se dan y cómo también los combato. Porque Géminis es un signo, fíjate, Rafa, que Géminis es un signo que tiene dos esferas, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo antagónico, ¿no? Está allí, está mezclado. Entonces es como tener la capacidad de ver lo positivo, la luz o el gemelo bueno, pero al mismo tiempo la luna me pone la cara, o me pone de presente, ilumina esa otra parte, me muestra también ese otro sentido que no es tan agradable de mí, ¿no? Esta otra Claro. parte que me cuesta, que yo sé que está ahí, controlada o descontrolada, pero que vive conmigo. Ahí, con esto que dijiste, sí, el ejemplo me parece que dices de metáfora de la entrevista de trabajo es genial, porque justamente esta Venus tiene una oposición con Plutón. Entonces, fíjate cómo yo, Javier, siempre veo una oposición, el aspecto de oposición de 180 grados, cuando una persona, yo estoy caminando por la calle y veo a la otra venir de frente. Entonces, cuando la veo venir de frente, tengo la opción de cruzarme a la otra vereda, tengo la opción de seguir caminando. De repente en una cuadratura yo me encuentro con otra persona en una esquina. Es más de sorpresa. Es como, uy, o me va a saltar, o me encontré con alguien conocido y le doy un abrazo.
es más de arrinconamiento. En una oposición tengo otra vista periférica, ¿sí? Entonces, esta Venus justamente tiene la oposición a Plutón la posibilidad de poder ver cuál es esa parte en sí que tiene, como decías, un poco en sombra, un poco allí por debajo, que pueden ser o virtudes muy elevadas que no sé, que había una parte que no podía llegar a tolerar, que era muy bueno en eso, ¿sí? O podían ser virtudes justamente que quizá sentía que decirlas iba a ser algo que iba a ser juzgado, ¿no? Es como el ejemplo de la entrevista laboral. Si yo digo algún defecto real que tengo, algún defecto tolerable que tengo, posiblemente no me vayan a aceptar en la entrevista laboral. Entonces no lo voy a poner, por cuando posiblemente si yo pongo ese defecto, lo vean como que soy muy humano y eso me sirva como un plus, ¿sí? Sí, sí, sí. O que pueda jugar en contra también, que pueda llevarme a, a otra línea, a otro punto, ¿no? Yo Sí, creo que esta luna es la que, a mí que me gusta de esta luna, primero que coincide con el tema de la semana, que coincide con el tema de abrir. Obviamente, hay que mirar esos últimos grados de Géminis en la carta de nosotros como para aterrizarlo tratándose de Géminis, tratándose de la posición que tiene Mercurio, que va prácticamente a hacer todo un trabajo de introspección. Que prácticamente en esta luna, la próxima que tendremos, la próxima luna nueva se dará en Cáncer y ya será con un Mercurio retrógrado ya de profundo. Entonces, creo que esta, que es la que se da antes o la que va dando apertura a esta fase, es la que finalmente como que va colocando las hojas, va colocando los números, va colocando el pensamiento en distintas fases, en distintos temas. Pues no en vano es el signo mutable, ¿no? Es un signo que también exacto. busca alternativas de cómo salir de esto y cuál es la mejor manera de poderlo convivir, de poderlo hacer, de poder tener ahí un punto reflejo. Sí, y también Javier Venus, el último aspecto que tiene, es que tiene un trígono con Saturno y con Neptuno. Entonces, fíjate qué bien, porque por empezar es una Venus sumamente creativa y artística. Entonces es una gran posibilidad para desplegar talentos artísticos. Esta conexión con Urano, que es tener esa capacidad de poder tener ese uranazo inspirador, pero además llevarlo a hechos fácticos, concretos. Saturno lo plasma, Neptuno tiene la inspiración suficiente como para llevar del plano onírico a lo real, aquello que podemos plasmar, y además también nos permite, dentro del orden vincular venusino, poder tener vínculos sólidos y constructivos, largoplacistas, por Saturno, ¿sí? Pero tampoco ser demasiado estrictos o rectos, ya que está Neptuno que ablanda un poco la parte saturnina, ¿sí? Pero sirve para los límites necesarios que había que estar poniendo para que un vínculo pueda coexistir y convivir como tenga que ser. Pero no de una manera autoritaria, porque está Neptuno. Entonces, a estar a la empatía suficiente en su justa medida, ya que Saturno regula justamente eso, entonces me parece que es una Venus que nos invita también a toda esa parte. Mm. Este tema de Neptuno en Aries, a mí lo que me gusta en relación a Venus es que vale la pena creer en el sueño, ahora con esta luna, creerlo para que a través de ese pensamiento fijo de realidad, de que creo que es posible en mi vida, por lo menos cabe en mi mente, por lo menos cabe. Mira, Rafa, cómo a veces ni siquiera tengo la capacidad de creerlo, de imaginármelo, de sentir lo que puede llegar a pasar en mi vida, ¿no? Esto que es tan importante, si bien no lo desarrolla al 100%, si bien no es solamente quedarme sentado pensando de utilizar la energía de Marte, qué tan importante fijar un pensamiento y tener la capacidad, por lo menos en mi mente, de creer que ese Neptuno trígono Venus puede pasarme. Por lo menos que exista y tenga un espacio dentro de mi Géminis, dentro de mi cerebro, por lo menos tener esa capacidad de poner las piezas, de imaginármelo. ¿Sabes? Cuando tenemos estos espacios en algún lugar y empezamos a hacer una renarrativa, a utilizar nuestro Neptuno y empezar a imaginarnos y a diseñarnos y cómo sería, cómo lo haría, cómo sería esta parte, todo este tema, que por lo menos tenga un espacio en mi mente. Esto ya empieza por lo menos a convivir y a tener una relación de vida con aquello que se tiene, incluso en la compra de un carro, incluso en muchas cosas que nos permita llevar. Esto es tan elemental como a veces juega en contra el pensamiento cuando no tengo la capacidad, Rafa, ni siquiera de creérmelo.
O sea, Ujú. si no hay espacio ni Exacto. siquiera en mi mente de que no me lo creo, o sea, es que ni lo sueño ni me lo imagino porque ¿para qué? O sea, Ujú, pues si pasa, sí, si no, también. Entonces va quedando un Géminis flojo, un Géminis tibio, un Géminis que me da igual tener y no tener. Y esto es como cuando te comes un plato sin sal, como que no sabe a nada. Sí está y le ves la forma y le ves todo, pero le falta algo tan pequeñito y en pocas cantidades, porque tampoco es un kilo de sal que le falte, que si te pasas ya queda salado y no te lo puedes comer. Pero qué tan importante colocar ese tema de que por lo menos tenga yo la capacidad de verme. Esto parece tonto, en algunos casos puede sonar así, pero en consulta cuando lo vemos, a veces se ve la puerta cerrada, o sea, una muralla, se ve un concreto, yo veo a veces puertas de acero, donde está la mente cerrada totalmente, siquiera a poder abrirme a la posibilidad de que eso pase en mi vida. Hablo en sentido de pareja, hablo en sentido financiero, hablo en sentido de proyección, en tantas cosas que nos puede mostrar una luna nueva en Géminis, en tantas ujú. formas en la que puedo expresar. Eso, exacto. Es muy interesante esto, Javier, que decís, porque justamente ya de por sí Géminis planta la semilla, fíjate, no solo de múltiples oportunidades, sino que Géminis habla de, y esto no estoy hablando, esto es un tanto, no es literal, ¿no? De rejuvenecimiento. Géminis tiene que ver con una fase juvenil. Entonces siempre habla de poder volver a esa parte juvenil, porque en etapas juveniles siempre hay mucho camino por delante. Y no es sinónimo de esperanza lo que estoy diciendo, ¿eh? Sino de que hay mucho tiempo por delante, que es muy distinto. Recordemos que Géminis habla mucho de la etapa adolescente, ¿sí? Habla mucho de la experimentación, donde se está que aprendiendo. Y cuando uno aprende, ¿de qué momentos es donde más aprende? De los errores. Entonces, justamente acá, en una luna nueva en Géminis, en toda experimentación, es donde nos damos lugar a equivocarnos. Y si estamos aprendiendo, todo alumno tiene todo el derecho a equivocarse porque está aprendiendo y es parte del aprendizaje. Uno además aprende más de las derrotas que las victorias. Todo deportista de élite sabrá y dirá que aprendió más en sus peores derrotas que en sus mejores victorias. ¿Sí? Entonces, justamente me parece que es eso, de que, a ver, no es una luna nueva de expectativas. Aparte, las expectativas nunca se ajustan a la realidad. Yo siempre digo lo mismo, Javier. Yo al menos, humildemente, considero que el área que más acerca las expectativas a la realidad es el arte, donde aquello que se simboliza en el orden de los sueños, de lo mental, de la imaginación, se puede plasmar en algo material y que está relativamente cercano, se lo puede hacer un artista. Pero después yo puedo pensar cómo va a ser mi cena de hoy a la noche con amigos, pero no va a ser tal cual me lo imaginé a esta hora de la mañana. Ni para bien ni para mal y demás. Entonces, me parece que es más de experimentar, no tanto de expectativas. Esa parte de atreverme a experimentar los distintos, la multiplicidad que ofrece Géminis en los distintos escenarios como alumno de la vida, como aprendices de la vida, ¿no? ¿Cuál Ujú. va a ser ese tema? Y flexibles, porque fíjate cómo en Géminis también rige la flexibilidad, la capacidad de ser flexible frente a lo que todavía no manejo de manera de pronto virginal, de manera técnica, de manera capricorniana, como que Géminis está ahí, es ese espacio de plasticidad, ¿no? Neuroplasticidad también, que no permite solamente fijar algo como si en Tauro. Fíjate como una luna nueva, la última luna nueva que tuvimos, Ujú. en Tauro sí es todo lo sembraste y déjalo. O sea, déjalo quieto porque si empiezas a escarbar y a mover, Tauro no puede hacer su trabajo. Tauro requiere de tiempo, de espacio, no como este tema de no lo muevas mucho, como plantar algo, plantas una semilla y al otro día no puedes estar escarbando a ver si quedó bien o no, sino déjalo quieto, Tauro, o el cultivo. No puedes estar revolcando a ver si sí quedó y si ya está brotando adentro la semillita o no. En cambio, en Géminis, todo lo contrario, es aire. Entonces, el aire sí permite esa plasticidad, el aire sí permite esa forma de poderle concretar, de podérmelo ver. Esto incluso, lo que decíamos al inicio de live, esto incluso, Rafa, ayuda a que tenga una mejor convivencia con mi propio léxico, con mi propia mente. Por eso desde la psicología incluso, quienes hablamos solos y quienes tenemos esa facilidad de poder y nos miran por la calle, me incluyo dentro de con quién habla.
Esta capacidad hace que se tenga una mejor respuesta también frente a las cosas que nos aparecen. Distinto a cuando la persona no, entonces no me dejes solo, me dejes sola, ¿cómo te vas a ir? Me quedo solo. Cuando se va desarrollando esta zona geminiana, hay un otro que está ahí. Tengo una conversación pendiente y es más, la puedo dejar en stand-by y regreso horas después a hablar con esta parte de mí que me está mostrando algo, que me está enseñando algo, parecido a lo que tú mencionabas, ¿no? Va marcando la pauta del encuentro, una luna nueva en Géminis, donde se encuentra el alumno y el maestro, pero internos. El de afuera puede llegar a generar más distractor, ¿no? Puede llegar a ser más distractor que estoy poniendo atención a algo que el maestro me está enseñando, pero cuando esta dinámica se da dentro de mí, pues va generando esas grietas, va generando esa siembra. Exacto. Rafa, querido, con Rafa, imagínense ustedes, primer live que hacemos con Rafa desde que nos vimos en Bogotá, aquí en Bogotá en el simposio en diciembre, y habíamos quedado de compartir, se nos había pasado en las agendas y demás, y conectamos otra vez para traer algo acerca de Rafael Aragón y Javier Aragón en una luna nueva de Géminis, que yo creo que es eso, ¿no? Es la luna nueva de muchas ideas y de muchas conversaciones y de muchos comunicar con Géminis también, distinto tipo de referentes, ¿no? No es el mismo Aragón, coincide que es Aragón de Argentina y Aragón aquí de Colombia, pero así está. Tal parece que el apellido Aragón todavía tiene mucha fuerza en el mundo astrológico, ¿no, Rafa? No está tan cerrado. Exactamente, exactamente, querido Javier. Bueno, la verdad, muchísimas gracias. La verdad, me lo he pasado bárbaro. La verdad, volver a reconectarnos. La verdad que excelente, excelente, querido Javier. Me encantó. Y bueno, un gran saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos verán, a todos los amigos, amigas, oyentes. Así que muy buena luna nueva. Recordemos, día 15 de junio a los 24 grados de Géminis. Sí, así que bueno, a experimentar, ¿sí? A experimentar con eso. Rafa, muchísimas gracias. Aquí hay comentarios, Por dicen en favor. YouTube, los hermanos Aragón. Rafa también tiene su canal de YouTube. Yo les voy a dejar las redes. Ahora, Rafa, me los pasas y dejamos las redes en el canal de YouTube para que ustedes también sigan a Rafael, sigan su contenido también que hacen. Dicen por acá en YouTube que me encantó, que rico verlos juntos, maravillosa charla. Qué bueno, chicos. Aquí en TikTok también aparece. Qué rico tu invitado. Muy bien, lo disfruté. Que se repita, dicen también por allí. Un abrazo a Repetiremos, todos claro. ustedes por sus comentarios, por su cariño también. Y ahí debajo quedan los links también para que ustedes sigan la información y los perfiles de Rafa. Rafa, un abrazo. Seguimos hablándonos más adelante. Abrazo. Un próximo Gracias, encuentro. Javier. Hasta Cuídate.